Y ya está con nosotros, se lo agradezco mucho, Juan José Sierra Álvarez, presidente de Coparmex. ¿Cómo estás, Juan José? Qué gusto. Bien, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buen día, qué gusto saludarte. Buen día, siempre un gusto hablar contigo. Y bueno, pues muchas reflexiones, ¿no? Pero quisiera comenzar, porque ya estamos en la inminencia del Mundial. ¿Cómo observas la situación nacional? Sobre todo, bueno, pues estamos en un momento de muchas movilizaciones, etcétera. Pero ¿cuál dirías que es el estado de las cosas desde la óptica de Coparmex? Bien, mira, nosotros, pues nada, estamos muy cerca, Rodrigo, del Mundial. Por supuesto que los ojos del mundo estarán puestos en México de cara a la organización de, pues, estas tres sedes mundialistas que le corresponden a nuestro país y nosotros creemos, Rodrigo, que el verdadero partido que debemos ganar se juega en nuestra capacidad para convertir precisamente el Mundial, este Mundial 2026 que estamos a unos días, lo tenemos que convertir en crecimiento económico, en inversión, en oportunidades. Mira, te doy un dato de la última encuesta que hicimos a los socios de Coparmex, de acuerdo a Data Coparmex de este 2026, el 53% de las empresas considera que el mundial mejorará el entorno económico para hacer negocios y el 55% prevé oportunidades directas o indirectas para sus actividades. Y las expectativas, Rodrigo, son muy altas en las entidades sedes. En Ciudad de México, más del 70% de las empresas identifica oportunidades económicas vinculadas con el torneo y además la preparación ya es visible. Entre 2020 y 2024, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León sumaron 184,000 nuevas unidades económicas, reflejando inversiones, expansión de servicios y una creciente actividad empresarial. Hoy el reto es convertir esta oportunidad, Rodrigo, en una plataforma permanente de crecimiento para México y esta vitrina global que significa el Mundial, pues para atraer inversión, pues fortalecer el turismo e incorporar a nuestras micro, pequeñas y medianas empresas a las oportunidades económicas que va a generar el Mundial, Rodrigo. Sí, sin duda, a ver qué tanto. De repente me parece, y no sé cómo vas sintiendo, pues obviamente con todos los agremiados que les da una capilaridad, te da, Juan José, mucha visibilidad. De repente como que hay mucho entusiasmo del Mundial, pero pues al final está muy concentrado en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y quizás el efecto vaya a ser menor a lo esperado. Ha habido muchos posicionamientos, bueno, no posicionamientos, análisis que han hecho distintas instancias en términos de la realidad del Mundial. Por ejemplo, Moody's decía, bueno, pues que a lo mejor no se materializa el número de visitantes. Y mencionaba ahora, pues también lo que se percibe es mucha improvisación, ¿no? Que creo que más allá del Mundial, refleja muy bien al país en términos de que se nos van apareciendo las cosas y las vamos resolviendo conforme salen. Obviamente a veces no lo logramos del todo, pero valdría la pena aprovechar para reflexionar como país cómo podemos ser más estratégicos, ¿no? Porque esto pues lo sabíamos hace 8 años y parece que nos enteramos antier. Sí, Rodrigo, además creo que es importante mencionar de cara a este mundial, pues es indispensable también garantizar un entorno de legalidad, de seguridad y de movilidad que permita el desarrollo exitoso del evento y de la actividad económica. Creo que esto es fundamental en esta gran oportunidad que tenemos, esta ventana al mundo, pero también como una oportunidad de crecimiento económico para el país y para las empresas. Yo creo que, insisto, hay que aprovecharlo en Ujú. un tono de legalidad, de seguridad y de movilidad, que será importante porque es pues la cara que estamos vendiendo, esta ventana que estamos vendiendo de oportunidades para el mundo, y creo que es muy importante conservar esta legalidad, esta seguridad y esta movilidad de cara a la organización del Mundial, Rodrigo. Claro. Juan José, ¿cómo ves ahora paso de tema del Mundial? ¿Cómo ves la revisión, renegociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá? Mira, Rodrigo, sí consideramos que desde el sector empresarial se ha eh, eh, eh,
la postura de Estados Unidos en el tema de las negociaciones de cara a la revisión se ha recrudecido, esta postura en las negociaciones de cara a la revisión. Yo creo que tendremos que ser muy estratégicos, muy contundentes, muy cuidadosos cuando estamos viendo precisamente que se está anteponiendo, se está privilegiando el tema de seguridad por encima de lo comercial. Yo creo que ahí es donde como país México tiene que ser cauteloso, cuidadoso y estratégico, pero sobre todo contundente en la relación, Rodrigo, y en la colaboración, sobre todo en temas de seguridad. Claro. Juan José, sé que tienes una agenda compleja, me ha tocado, nos ha encontrado encontrarnos en los aviones, programas por todo el país, muy, muy movido. ¿Te da tiempo de ir a un corte y regresar o acá volvemos a platicar en otro momento? Sí, con mucho gusto. Estoy aquí en Ginebra en el marco de la De la OIT. 114 conferencia de la OIT. Es correcto. Exacto. Vamos a un corte entonces, regresamos. Esta mañana está con nosotros Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex. Juan José, ¿y qué estás viendo por allá en la Organización Internacional del Trabajo, en esta reunión en Ginebra? Y sobre todo, bueno, ¿qué dice México en un foro así? Sí, mira, Rodrigo, es la 114 conferencia de la Organización Internacional del Trabajo con 3 mesas temáticas: el tema de las plataformas, el tema del reto de la inteligencia artificial, el tema de la equidad de género y un tema también muy importante que es el diálogo social efectivo, y que en ese tema México con el tema de las plataformas es punta de lanza. También en el tema de diálogo social, los sindicatos y los empresarios con el CONSEA, Consejo Nacional Social, Económico y Ambiental, hemos avanzado en un hecho histórico en México, pero también histórico a nivel internacional, y hoy es un caso de buenas prácticas esta relación que hay de sindicatos y empresarios en una herramienta como es el CONSEA, el Consejo Nacional Social, Económico y Ambiental. Estos son los temas, los retos de la realidad laboral en la nueva realidad global, que creo que es muy importante, Rodrigo, y un tema también que se ha mencionado mucho en las diferentes salas es el tema de la certeza jurídica, condición fundamental para la inversión, y que sin esta inversión, pues no podemos hablar de ya no aumentar los empleos formales que tienen los países, sino de mantener y de conservar esos empleos formales y tratar con estrategia de reducir estos índices de alta informalidad que hay, sobre todo en los países de Latinoamérica, Rodrigo. Claro, qué interesante, porque además, por ejemplo, en el caso del tema que hace un momento estamos hablando de él, pues probablemente la puntualidad con la que en este caso Estados Unidos, pero que está contemplado dentro del marco jurídico en términos de la libertad sindical, etcétera, pues se vuelve importante. Y quizás en la Unión Europea, bueno, pues es un mercado unificado, tiene otras características, pero esta visibilidad de la vida sindical de cara a los criterios de un acuerdo de libre comercio probablemente no sé si está en otros países presente, y ahí México, como bien mencionas, pues se convierte en un ejemplo interesante, ¿no? Sí, 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 correcto. Yo creo que hoy el mundo está hablando de diálogo social, lo vemos en la OIT, y creo que ahí también es importante pues este diálogo tripartito, Rodrigo, que es la mejor forma de enfrentar los retos que hoy, no solo el mundo, sino México, hoy enfrenta en lo externo y en lo interno. El diálogo social es muy importante, que nos lleve a la colaboración por el bien de México en los temas de inversión, de generación del empleo, de confianza, de seguridad, de salud, de acceso a la educación, en fin. Creo que será fundamental para el futuro del país este diálogo social efectivo, Rodrigo. Claro, y mencionabas algo clave que es pues la inversión. Por ejemplo, el contraste es muy notorio, ¿no? Ahora que estás allá en Suiza, uno no deja de notarlo. Sé que viajas por todo el país, obviamente, y en varias partes, pero sí uno contrasta el nivel de infraestructura aeroportuaria, por ejemplo, y más allá del aeropuerto en específico, el de la Ciudad de México, etcétera, pues sí nos dice, digamos, y regreso al inicio de la conversión, cómo de repente nos falla un poco la estrategia, o un bastante más bien, en términos de que pues ahí vamos improvisando, y uno ve, digamos, a otros países que también tienen sus problemas, y bueno, pues eso.
cómo detonar la inversión para que genere más prosperidad para todos, y eso, bueno, pues se nota mucho en los contrastes a veces de la infraestructura que uno puede apreciar cuando viaja a otros países, que Suiza, por cierto, tiene sus propios problemas, ¿no? Ahora hay una propuesta ahí para limitar la población a 10 millones, lo cual, pues obviamente no parece muy lógico, pero debe ser interesantísimo estar por allá. Sí, es correcto. Países que han apostado no solamente a la seguridad, a la certeza jurídica, a la certeza energética, a la certeza hídrica y también, como bien decías, Rodrigo, a la infraestructura y al desarrollo de talento, que es muy importante. Creo que estos son los retos globales y ahí es donde los países, aquí estás viendo en las diferentes mesas, cómo están analizando, pero yo creo que hay que pasar del diagnóstico y el análisis a la acción para hacer de los países y para hacer, por supuesto, lo que nos corresponde a nosotros es hacer de México un país atractivo a la inversión, un jugador en esta realidad global atractivo a la inversión. Que naturalmente lo somos. Juan José, te mando un gran abrazo, te agradezco mucho el tiempo, como siempre. Fuerte abrazo, Rodrigo. Gracias. Gracias. Ahí escuchamos a Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex.